Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Nuevamente muchas gracias por acompañarme en estos videos, en este ministerio. Aquí me encuentro con la señora Dinora Lemus, quien es la hermana del que ahora es Beato Nelson Lemus. Nelson era el jovencito de 16 años que junto con don Víctor Solórzano y con el padre Rutilio Grande fueron asesinados un día 12 de marzo de 1977. Y justamente hace 3 días, Nelson Lemus estaba de cumpleaños, ya que él nació un día 10 de noviembre de 1960. Y doña Dinora está también de mantelitos largos porque cumplió años el día de ayer. Entonces, ya que venimos aquí a la parroquia, pues le vamos a hacer otra pequeña entrevista y doña Dinora nos va a compartir qué es lo que ella recuerda de ese día 12 de marzo de 1977. A ver, doña Dinora, ¿qué recuerda usted de ese día? 12 de marzo de 1977. 12 de marzo. Siempre estará en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Sentimientos tristes y alegres. Alegres por lo vivido antes de que llegara ese triste momento. Lo que compartíamos con mi hermano, lo que hacíamos. Una vida bonita como todo niño. Como todo niño, él jugaba con nosotros. Él nos divertía, era mi hermano mayor, me sentía protegida por él. Sí, como todos niños a veces discutíamos, peleábamos, jugábamos. Nosotros de vender y él era el señor comprador que llegaba donde nosotros a las ventas a comprar. Y el dinero que él cargaba para comprarnos a nosotros eran hojitas de un palo que se llama de aceituno. Las poníamos bien lisitas en una bolsita plástica y él vendía y nos compraba a nosotras con todas las primas y mis hermanas. Y también habían niños que con él se acercaban. Eso fue en vida, todo lo que él hacía. Íbamos a traer leña con mi papá. Salíamos a vender las casitas ventas que mi mamá nos preparaba. Jugábamos por ejemplo, de un juego que se llamaba Pispisigaña. Pispisigaña. Jugábamos de un juego que se llamaban las huertas, los colores, cantarito de agua, la mica. Esas son las cosas de alegría que yo puedo recordar con respecto a él. Cariñoso con otros niños allegados aquí con la familia, le voy a decir. Habían niños de una maestra que le daba clases a él, que él se los ponía aquí en los hombros y decía que Nelson, cargame a Cucucho. Y Nelson se los ponía en los hombros y brincaba con los niños y los niños lo agarraban de acá del pelo. Son cosas bonitas que yo puedo recordar de él. Por ejemplo, su comportamiento, como fue en la escuela, que jugaba de pelota, fútbol, así entre niños, no es que andaba jugando en la alta, ¿no? Son recuerdos muy bonitos y agradables que tengo con respecto a él. Ese día 12 de marzo de 1977, naturalmente, a eso de las 5:30 de la tarde, fue un momento donde quedó grabado en mi mente, en mi corazón, esos pensamientos y sentimientos, cuando de verdad en ese momento apareció un picar con gente. Yo me encontraba, mejor dicho, frente a la parroquia San José del Painal, donde estábamos esperando al Padre Grande que venía a oficiar la misa en honor a San José. Él venía a decir la segunda misa. 5:30. A esa hora venían personas de las comunidades con guitarra y cantando alabados allí enfrente de la parroquia, y yo, como era una niña como de 10 años, ahí andaba entre en medio de todos ellos porque me gustaba, y esperando al Padre. Cuando veíamos de ahí del atrio de enfrente de la parroquia que el Padre venía, como de ahí se divisa hasta la vuelta, ¿verdad?
la vueltecita, la entrada, el puente de entrada. Entonces bien cabal se veía el carro. Cuando veíamos que el carrito del padre venía el safari, nosotros veníamos y nos alistábamos a la orilla de la calle y salíamos corriendo a decirle, ¡Padre, Padre! Y entrábamos todos a la iglesia, entrábamos abrazados con el padre Tilo. Así le decíamos, Padre Tilo, el Padre Grande, el Padre Rutilio Grande. Así era llamado él cariñosamente por todos los niños y las señoras y las ancianas de aquel tiempo. Todas lo abrazábamos a él cuando él venía. Ese día estábamos ahí esperándolo. Cuando vi entrar un pica con personas y las personas dijeron, el Padre Tilo ha tenido un accidente. El Padre Tilo ha chocado y ha volcado. Cosa de que aquellos señores que estaban con las guitarras cantando los alabados dejaron de tocar y dijeron, vamos a ver en qué le podemos auxiliar a él. Pero nadie decía que él estaba fallecido, menos mencionaron a Nelson ni a don Manuel. Solo dijeron que el padre había tenido un accidente, había chocado y que había volcado. No más así. Han venido aquellos señores. En mi reacción como niña, en ese momento me fui juntamente con ellos para ese lugar que es llamada Las Tres Cruces. En ese lugar que es llamada Las Tres Cruces, cuando me acuerdo que llegué, ahí ya estaban unas personas de otro lugar, bastantes personas viendo lo que había sucedido. Al ver lo que había sucedido, yo de aquellos señores con los que me fui, yo ya no sé qué sucedió de ellos, ¿verdad? Sino que solo vine, me enfoqué y yo tenía en mi mente y en mi corazón el ver, el llegar, pero no sabía que allí se encontraba Nelson. Cuando yo vine, hombre, una niña pechita, chiquita de estatura, sí, chiquita de estatura, pechita, delgadita era yo. Me acerqué para el lado de la cabina, la parte delantera del carro, del safari del padre. Allí voy viendo que Nelson había quedado como de lado y le alcancé a ver parte del hombro. Dije, pero no sabía que era Nelson, solo dije que ese color de camisa se parece a la camisa que Nelson cargaba. Y me adelanté. Cuando yo llegué a la parte delantera del carro, me acerqué y vi que era Nelson. Mi actitud en ese momento fue introducirle esta mano sobre acá, de la nuca de él. Cuando yo levanté la nuca de él, esta parte de acá, donde estaban la parte de los balazos, en él solo se menearon los sesos. Yo vi que esta parte de aquí vibró en él y le hizo así. He venido yo y le he pasado la manita aquí y la mano esta recostada sobre aquí de la nuca. ¿Me doy a entender? Sí. Y solo así. Vine yo, me aparté, me hice a un lado, me quedé callada y en mi mente solo estuvo, yo no tengo que llorar porque aquí está Nelson y quiero saber a dónde lo van a llevar. Solo eso estaba en mi mente. Me cayó un dolor de cabeza y así pasé toda la noche, pero yo no, en mí no estaba. Y mi mamá sabe, eso no estaba en mí. Yo solo sabía que Nelson allí estaba y que yo estaba ahí. Cuando vine y dije eso, que yo no quería llorar porque yo quería saber las cosas que ellos se iban a dar con Nelson. Otra parte que recuerdo es cuando ya los cuerpos los tenían en el templo del Señor de las Misericordias, donde fueron velados. Ellos tres los tendieron en unas mesas. Allí goteaba la sangre de los cuerpos de ellos. En esa sangre que goteaba para que no cayera al piso, recuerdo que allí ponían unos floreros. Y yo me iba a parar en la esquina de la mesa, donde y yo decía en mi mente, no con palabras, las flores, los floreros donde un día él dijo la misa y que adornaron el altar. Ahora están recibiendo la sangre del Padre, pero también allí había floreros donde recogía la sangre de Nelson y la de don Manuel. Ahí me quedé
Allá al rato, qué hora es, no sé, sentí la mano de mi papá sobre de mi hombro, que me dijo, veniste. Y en mi mente de niña dije, mi papá ya me va a regañar porque aquí ando. Y no fue así, solo me dijo, no te vayas a salir, me dijo, de dentro de la parroquia, solo quédate aquí. Y yo le dije, sí, papá Chus, le dije, yo aquí me voy a quedar. Porque había sacerdotes que a mi papá lo llamaban para platicar con él y darle fortaleza como padre de Nelson. Pero yo era una niña que no estaba a la par de mi papá, sino que estaba yo viendo allí, solo eso. Y el siguiente día, allí los arreglaron, los alistaron. Ahí conocí a Monseñor Romero por primera vez. Yo no sabía que era Monseñor Romero. Yo después, según las noticias que se fueron dando, supe que él fue. Pero yo no sabía que era Monseñor Romero. Vi que entró en vestido de negro con una gorrita roja en la cabeza. Y yo me le quedé viendo. Pero después vinieron y se entraron a un cuarto de allá de la parroquia a platicar todos. Y los cuerpos ahí, yo no sé qué dijeron ni nada, porque lógicamente yo era una niña. Allí fue la vela, allí pasamos toda la noche. El siguiente día ya fue allí, donde los cubiertos ya estaban arreglados en sus cajitas. Pero sí, mi mamá en sus ataúdes. Mi mamá decía de que a ella, esto que voy a decir ya fue algo que yo oí por mi mamá, ¿verdad? Mi mamá dijo de que a ella a la medianoche la habían venido a traer acá a la casa, porque Monseñor Romero quería platicar con ella. Porque Monseñor Romero le pidió ¿cómo le quiero decir? No es el consentimiento del permiso, que la voluntad de Monseñor Romero era que ellos llevaran, don Manuel y Nelson, vestimentas iguales. Todos los tres habían muerto iguales. Eso lo dijo mi mamá, nos lo decía, ella lo decía a las personas, que Monseñor Romero le había platicado con ella y le había dicho que la mandó a llamar para decirle que el deseo de Monseñor Romero era que los tres ataúdes fueran iguales, porque habían muerto iguales. Y la vestimenta de Nelson y de don Manuel fuera camisa blanca y pantalón negro. El padre llevaba su vestimenta sacerdotal. Y mi mamá, y que ella estaba en su deseo, si quería que el cuerpo de Nelson se lo entregara para darle a ella cristiana sepultura aparte. Pero mi mamá le dijo a Monseñor Romero que estaba de acuerdo con él, que si la voluntad de él era enterrarlo en la iglesia, que ella daba su permiso como padre de Nelson. Eso decía mi mamá, mi mamá nos dijo a nosotros, que había sido la voluntad de Monseñor Romero que fueran las cosas así. Luego de eso, el siguiente día lunes, hacen una misa de cuerpo presente en catedral. 9 de la tarde, 9 de la mañana, salieron para catedral. Allá hicieron una misa oficial con muchos sacerdotes. También allí en Aguilares, muchos sacerdotes que habían allí, muchos llegaban y decían que el padre no se merecía que lo asesinaran así. Y así fueron esas cosas. Yo quizás tengo tanto que decir, tanto que hablar, que a veces digo una cosa, a veces digo otra, pero todo es verdad. Son cosas que quedaron en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Y si hasta hoy no las he olvidado, siempre me duele el recordar ese día 12 de marzo. Muchas veces a la parroquia no me acerco, no porque no quiera, no porque no me guste, sino que porque en realidad a mí me duele todavía. A mí me duele. En mi 12 de marzo de 1977 quedó acá, que por cierto siempre recuerdo esa canción de Rocío Dúrgal, Amor Eterno. ¿Por qué? Yo no sé a ella qué la inspiró, pero desde ese tiempo esa letra
se identificó conmigo y la profundicé muy dentro de mí. Hubiera hecho más por él, amor eterno, pero siempre lo llevaré en mi mente y en mi corazón ese día 12 de marzo. Muchas gracias, doña Dinora. La verdad es de que ese día 12 de marzo ha quedado muy grabado en su corazón, en su mente. Bastante. Así como también ha quedado grabado en la historia del Salvador. Ha quedado grabado en la historia de la iglesia, porque es el día que, desde ese día, pues tenemos 3 nuevos mártires y tres beatos, sí, ¿verdad? Y como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 9 en adelante, nos dice que cuando el Cordero, este es el Cordero que está abriendo los sellos, dice: cuando abrió el 5º sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que le correspondía dar. Se pusieron a gritar, estas almas, se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre y los habitantes de la tierra? Palabra de Dios. Entonces aquí nos dice de que estos santos, todos aquellos que han muerto mártires, ya se encuentran en el cielo gozando con nuestro Señor. Sí, así es. Y nosotros y la iglesia cree firmemente de que tanto el Padre Rutilio Grande como don Manuel y Nelson ya están en este altar. Amén. Junto con el Señor. Así lo creo. Entonces tenemos fe y su hermano está allá, y como sabemos somos una iglesia, ellos ya están en la iglesia triunfante. Así es. Ellos pues están pidiendo por aquellos que están en la iglesia purgante y justo por nosotros. Así es. Hoy que atendí la misa acá, pues el Padre nos mencionó muchas veces que estamos pidiendo por la intercesión de ellos. Sí. Y es una bendición que el Señor le dio este beato que muy pronto va a ser santo a su familia, ¿verdad? Y me impresionó mucho lo que usted mencionaba de lo que Monseñor Romero habló con su mamá y cómo su mamá acordó dárselo a la iglesia. Mis padres, sí. Porque en ese momento, nunca hasta ahorita podría decir, se puede hablar de Monseñor Romero si no se habla del Padre Rutilio Grande, y no se puede hablar del Padre Rutilio Grande si no se habla de Monseñor Romero. Y como ve, Monseñor Romero, pues, como todo profeta, ¿verdad? Él pidió que ellos se fueran como iglesia, como una unidad que somos. Y mire ahora, primeramente Dios, cuando la iglesia los santifique, se los va a llevar a los 3, vamos a tener 3 nuevos santos. Niña Dinora, le quiero dar las gracias nuevamente por recibirnos, regalarnos esta entrevista y pues decirle a los hermanos que pidamos por a los beatos para que intercedan por nosotros y para que la santificación de ellos sea bien pronta, ¿verdad? Que dentro de muy pronto sean santos. Y pues, Dios primero, hermanos, nos vemos en la próxima, y si usted cree conveniente puede compartir este video. Muchas gracias, niña Dinora. Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí haberles mostrado un poquito de la vida de mi hermano. Que el Señor me los bendiga. Y gracias por su interés, por saber de ello. Gracias, muchas Amén. bendiciones. Dios les bendiga. Adiós.